Yo quiero en esta oportunidad, yo quiero invitarle a usted a que por favor escuche este audio. Quiero invitarle en esta hora a que no ignore esta enseñanza. No la ignore, por favor. Si a usted esta enseñanza le llega por algún medio, por WhatsApp o por donde sea, no la ignore. Escúchela. Seguramente le va a servir y Dios le va a ministrar. Saque el tiempo para escucharla. Dedique un tiempo de intimidad entre Dios y usted para que usted pueda escuchar esta enseñanza. Y antes de escucharla, dígale al Señor: Señor, háblame, tú me conoces a mí. Tú me conoces a mí. Háblame. Habla a mi alma según la necesidad de mi corazón, según lo que yo estoy necesitando. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: danos el pan nuestro de cada día. En esa época el pan era un alimento que representaba varias cosas, entre ellas bendición, abundancia, prosperidad, provisión. Y el Señor dice: danos el pan nuestro de cada día. No es casualidad que él haya dicho el pan. Hubiera podido decir la carne, el maná, cualquier otra cosa hubiese podido mencionar, pero dijo el pan. Porque en esa época el pan representaba de una manera integral y muy amplia todo lo que es el alimento sano, necesario y verdadero para el ser humano. Entonces el Señor dice: danos el pan nuestro, llamando pan a la palabra. La enseñanza de la palabra es pan. El enemigo se encarga de que ese pan a usted no le haga bien, sino que no le aproveche y le haga mala digestión. Empiezo este audio diciéndole: escuche esta enseñanza hasta el final. Yo no sé si esta enseñanza le va a llegar por WhatsApp, por YouTube, por por alguna plataforma de internet. No sé cómo haya llegado esta enseñanza a su vida. Solo quiero pedirle que se dé la oportunidad de escucharla, independiente de su estado de ánimo, independiente de lo que usted esté viviendo, que usted la pueda escuchar. Y por favor tenga en cuenta que esta enseñanza se le está enviando a mucha gente, porque la palabra es semilla. La semilla se riega, se esparce, y la semilla, de acuerdo al terreno donde caiga, dará fruto. Eso es lo que dice la palabra. Es mi oración que esta semilla pueda dar fruto en su corazón. Hay un tema, ya para entrar en la enseñanza como tal, hay un tema que, hablando del caminar del creyente, es muy conocido, pero que lamentablemente en la vida práctica es muy ignorado. Podemos conocer mucho de un tema y aún así ignorarlo. Podemos conocer mucho de un tema y aún así estarnos equivocando en el desarrollo o en la vivencia de ese tema. Y esto tiene que ver con la guerra espiritual que hay alrededor del creyente. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, viene hablando del camino del creyente, y ahora, de una manera repentina, hace un cambio de rumbo en el tema que está desarrollando. Y para el capítulo 6, en el versículo 10, cambia totalmente. Aparentemente cambia. ¿Y por qué cambia? Porque la vida del creyente es un campo de batalla diario. Diario. La vida del creyente es un campo de batalla diario. No es de mañanas o de tardes o de noches.
o de madrugadas, tampoco es de momentos, ¿no? Hay gente que dice, pastor, yo en este momento tengo salud, tengo trabajo, todo me está saliendo como yo quiero. No hay guerra espiritual a mi alrededor. En serio, ¿de verdad creemos eso? El creyente de manera equivocada cree que cuando las cosas están mal, hay desánimo, hay ataques, hay escasez económica, hay cansancio de la vida que llevamos, etcétera. Entonces, es porque hay guerra espiritual. Pastor, es que estoy en una guerra espiritual terrible. Hermanos, la guerra espiritual en la vida del creyente está permanentemente, está presente. La guerra espiritual, escuche, es omnipresente todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, a toda hora. A toda hora estamos, usted y yo, y todos los seres humanos, seamos creyentes o no seamos creyentes, todos los seres humanos estamos envueltos en una guerra espiritual de manera permanente. Cuando usted está bien, cuando usted está mal. Cuando usted está metido con Dios, cuando usted no está metido con Dios. Usted está constantemente en una guerra espiritual. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en que esa guerra espiritual no es tan evidente. Ahora, esa guerra espiritual que queda evidenciada en la bendita palabra de Dios, sobre la cual o en la cual nosotros estamos inmersos, pretende vencernos y llevarnos a dar marcha atrás. Pretende desgastarnos. Por eso es que en la palabra queda explícito mencionada esa guerra espiritual. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos, es decir, además de lo anterior, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hay un mandamiento aquí. El mandamiento es que nos debemos fortalecer ¿en quién? En el Señor. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué representa? Esto representa que nos debemos fortalecer en lo que Dios habla y en lo que Dios dice. En lo que Dios habla y en lo que Dios dice. Eso es fortalecerse en el Señor. Sin embargo, parte de la guerra espiritual que el creyente debe librar tiene que ver con el hecho de que Satanás lleva al creyente a fortalecerse, entre comillas, fortalecerse en los designios de su alma. ¿Por qué una persona está desanimada? ¿Por qué una persona empieza a entrar en un estado en el que hoy valoraba la palabra y valoraba al pastor y valoraba la enseñanza y mañana empieza a cuestionarla? Porque está en la prueba, porque se está cansando, porque está quitando sus ojos de Cristo, porque está quitando sus ojos del Señor, aunque la persona dice que no. Usted ve a creyentes en estas situaciones y ellos dicen, yo estoy metido con Dios, amándolo más que nunca, fortalecida en el Señor, confiando en Él, en serio, de verdad. Entonces, ¿por qué no están fluyendo ríos de agua viva de su interior? Porque no hay gozo, porque no hay alegría, porque no hay candela, porque no hay avivamiento en su espíritu, porque usted está desanimado, porque usted está desanimada, porque usted simplemente dice, no, yo no me volví a conectar al devocional porque es que el trabajo no me deja, es que estoy terminando a las 11 de la noche. Bueno, por un lado puede haber una presión ambiental del medio ambiente, del estilo de vida que usted maneja.
pero por otro lado también hay que hacer un examen honesto. Puede haber que, literalmente, un descuido de la parte espiritual porque yo ya vengo con un desánimo. Entonces, si el Señor nos dice que nos debemos fortalecer en Él y en el poder de su fuerza, creamos que Satanás se va a encargar de que usted busque fortalecerse con fuentes ajenas al Dios del cielo. Y muchas veces una de esas fuentes solapadas que no la vemos, no la identificamos tan fácil, es el ego. Otra fuente es la autosuficiencia. Otra fuente puede ser perfectamente el hacer su soberana voluntad. Otra fuente puede ser una persona que la coge a usted y le da cátedra y le contamina el corazón. ¿A usted de qué le ha servido ir a esa iglesia? ¿Para qué le ha servido? Tanto que dice que aprende. Tanto que dice que ha crecido. Yo la veo igual. Yo lo veo igual. Usted no va a poder salir adelante. Usted no va a ser capaz. Usted es una pobre fracasada, arrastrada. Usted es una persona que nunca va a poder, nunca ha podido y nunca podrá. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay gente, hermanos, que por no estar fortalecidas en el Señor y empezar a mirar las circunstancias, terminan apartándose de la iglesia, de la fidelidad a Dios, de la congregación y de absolutamente todo. De absolutamente todo. Claro, ellos dicen que están más consagrados que nunca. Eso es un caso típico. Es un caso típico. Yo estoy consagrado más que nunca, pastor. Yo he vivido esa cantidad de casos y de testimonios con gente que uno ve, ¿usted qué está haciendo? No, pastor, yo me fui a vivir con fulano de tal y nos vamos a casar. ¿Cómo así que se fue a vivir? Sí. ¿A qué iglesia está yendo? No, estamos yendo ahorita a una iglesia, estudiamos los devocionales, estamos leyendo la palabra, predicamos la palabra y le pintan a usted un panorama, lo que quieren ver, pero no se dan cuenta que están construyendo sobre la arena y todo eso se termina desbaratando. Entonces yo me tengo que fortalecer en el Señor. Cuando usted está empezando a llenarse en su corazón de cuestionamientos, tenga cuidado. Ojo, repito, cuando usted se empiece a llenar de cuestionamientos en su vida, tenga mucho cuidado, porque cuando abundan o son más los cuestionamientos en su corazón que la confianza en Dios, usted está bajo ataque. ¿Puede entender eso? Se lo voy a repetir despacio. Cuando en usted abunden más los cuestionamientos, más que la confianza en Dios, usted está bajo ataque. Usted está bajo ataque y ese ataque pretende desanimarlo. Ese ataque pretende hacerlo menguar. Ese ataque pretende apartarlo. Ese ataque pretende, si usted ha sido fiel con Dios hoy en todo sentido, ese ataque pretende hacerle dar marcha atrás. Cuando dice aquí, estamos en el versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, está hablando de ver su vida y asumirla, vivirla y afrontarla a través de la palabra, no a través del alma. ¿Se puede entender eso? Bueno, mis amados hermanos, todos, sin excepción, los seres humanos tenemos enemigos. Estoy hablando de enemigos espirituales, que muchas veces usan enemigos naturales. Pero cuando usted entregó su vida a Cristo Jesús, esos enemigos se incrementaron. Se incrementaron porque usted pasó de ser un bastardo, un huérfano, a ser hijo
del Dios del universo. Satanás odia y detesta al Señor y todo lo que tenga que ver con él. Y Dios le ama a usted y me ama a mí. Y solo eso hace que Él nos odie a nosotros. No se le olvide nunca esto que le voy a decir. Desde la cuna hasta la tumba hay una lucha constante contra usted y contra mí. ¿Y esta lucha hasta cuándo será? Desde la cuna hasta la tumba. Y muchos que se han visto en su lecho de muerte lo han comprobado en carne viva, que estando en las últimas y todavía el diablo está ahí para atacarlos. Pero el Señor no está con nosotros desde la cuna hasta la tumba. Él está con nosotros desde antes de ser concebidos y hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y gloria a Dios por eso. Todo soldado tiene que recibir órdenes. Un soldado que pretende no recibir órdenes no es soldado. Se está poniendo un uniforme y se está exponiendo a morir pronto y prematuramente. Pero la orden para el soldado cristiano es literalmente fortalecernos en el Señor. Pero si usted mira este versículo 10 con lupa, dice, por lo demás, hermanos míos, esta orden no es para cualquier ser humano. Esta orden es para el creyente cristiano. Nosotros debemos seguir diligentemente lo que se nos dice aquí. No hay otro modo de conquistar a los enemigos que tan violentamente se oponen. Debemos seguir la orden, fortalecernos en el Señor. Es triste y es lamentable ver gente que han entrado en estados de desánimo, de cansancio, de tantas cosas, que incluso la exhortación a través de la palabra se les ha vuelto un fastidio. No les interesa escuchar más. No les interesa recibir más la palabra. No les interesa dejarse pastorear. No les interesa. Claro, ellos engañados por Satanás dicen, yo estoy bien, yo estoy metido con el Señor, yo estoy fortalecida en Cristo, yo estoy fortalecido en el Señor, yo voy bien, pastor, muchísimas gracias, yo le agradezco mucho, no se moleste por mí, muy amable. Mi obligación como pastor es hacerle ver a la oveja el error y el terreno en el que está entrando tan peligroso. Son arenas movedizas, pero también mi obligación es respetar. Y es triste ver cómo hay ovejas que escogen hundirse, hermano. Mientras dicen, yo estoy bien con el Señor, nunca voy a dejar al Señor. Eso es triste. Entonces, aquí se nos está dando una orden. La pregunta es, ¿qué tanto usted y yo ahí en su vida cotidiana, ahí en su situación económica, en su situación de pareja, en su situación laboral, emocional, en todas las áreas, todas, póngalas todas ahí? ¿Qué tanto usted está reflejando que está fortalecido en el Señor? Yo le voy a decir esto. Cuando una oveja está bajo ataque espiritual, ya llega un momento en que hablarle estos temas a la oveja no le interesan. No me interesa, pastor.
muchas gracias y siguen. La palabra de Dios dice que al necio se le advierte, pero el necio no atiende. El problema no es estar desanimado. El problema es cuando por causa del desánimo el corazón empieza a entrar en actitudes que en vez de fortalecerlo, lo van destruyendo poco a poco. Ese sí es un problema. Actitudes como el despotismo, el cinismo frente a la palabra y la enseñanza de la palabra, la indiferencia, la dureza, porque hay gente a la que Dios ha querido traerle libertad y empieza a ayudarlos poco a poco, pero Dios tiene que tratar con nosotros y es al ritmo de Dios, no al ritmo mío. Es al ritmo de Dios. Y cuando las cosas no se dan, yo empiezo a ceder y vuelvo otra vez al vómito y vuelvo otra vez a lo que Dios me había liberado. Empiezo otra vez yo a revolcarme con eso. Pienso en una relación sentimental. Hablaba con una señora y ella me decía, yo no volví. Les voy a contar este caso que atendí hace años. Una señora a mí me contacta, ella vive en el barrio Quinta Paredes. Alguien le habla de mí. Ella me contacta, tiene un problema gravísimo de violencia intrafamiliar con el esposo. Las peleas han llegado al extremo de puñaladas. La última pelea que ellos tienen es una pelea donde se agreden físicamente, verbalmente, delante de sus hijas. En ese momento, la niña menor tenía 6 años y la mayor tenía 12 años. Y ella toma un cuchillo, el esposo también, se agreden, se apuñalan mutuamente. Es gente de unos ingresos económicos y de un estrato socioeconómico y académico muy alto. Ella es gerente de un departamento grandísimo de una multinacional, una farmacéutica aquí en Colombia. El señor trabaja en el Congreso de la República y tiene un cargo muy alto. Viven en un apartamento muy hermoso. Yo atendí a la niña y fui allá varias veces y ella me busca no por el tema de pareja, sino por la niña, porque la niña, la menor, entra en unas depresiones terribles y tiene un intento de suicidio y empieza a hablar solo de muerte y muerte. Cuando yo retomo el caso, yo le digo a ella, yo tomo ese caso, yo le digo a ella, lo más sano en este momento, en este punto en el que ustedes están, es que ustedes se separen. Ella me dice, yo ya inicié un proceso de divorcio, total, definitivo, de bienes, de cuerpos, de todo, de todo. Se lleva a cabo el proceso de divorcio y se separan. Al cabo de 9 meses, todo se agilizó. A 9 meses de haber iniciado el proceso con la niña, ellos se separan definitivamente. Ella empieza un proceso también para ella. Yo empiezo a hacer el proceso con la niña. La niña empieza a dar unos pasos agigantados, a progresar en su proceso. Ella sale de esa depresión, sale de una anorexia en la que entró. Fue un caso muy grave el que estaba viviendo esta niña. La hija mayor de 12 años en ese momento también entra en un proceso y las cosas van muy bien. Ella empieza a evolucionar, la mamá, ya hay tranquilidad en la casa. A este señor lo corta de absolutamente todo. Nombraron a una persona, se me olvida en este momento el nombre, cuando hay un mediador para hablarse todo lo relacionado con las niñas. Ellos no tenían contacto, sino que había como un mediador, pagaban a una persona mensual y esa persona mensual era el que mediaba entre ellos dos, de tal forma que ellos no tenían contacto de absolutamente nada.
Este fue un matrimonio que duró hasta ese momento 14 años, donde el maltrato fue constante y permanente y había un gobierno psicológico, un dominio, como dicen las abuelas, se juntan las ganas, ¿cómo es? El hambre con las ganas de comer, así es que dice el dicho. Y resulta que fue una relación, yo le preguntaba a ella, ya desarrollando un proceso con ella, yo le preguntaba a ella, ¿cómo fue que usted, porque ella me contaba los episodios de violencia, no solo físicos, sino los episodios de violencia psicológicos tan terribles que se ejercían sobre ella? Entonces yo le preguntaba a ella, ¿cómo es posible? Yo quiero que usted me explique, analicemos, ya hoy con cabeza fría, usted que está separada, ¿cómo es posible que durante 14 años usted permitió esto? Ella me decía, yo me convertí en una persona violenta, vulgar, completamente agresiva, me volví una persona antisocial, amargada, una persona que sin darme cuenta, con el paso de los años, me volví dependiente de él. Yo no me daba cuenta que tenía una enfermedad. Ella vino a darse cuenta que tenía una enfermedad mental y esa enfermedad requiere, escúcheme, mis hermanos, requiere proceso terapéutico y muchas veces puede durar años. Yo he tenido muchos casos en clínica de este tipo, pero fue en este proceso, en el diagnóstico que se le hace, etcétera, donde ella se da cuenta que tiene una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental se llama codependencia emocional, la codependencia, donde yo me vuelvo codependiente del otro y uno de los síntomas es que a pesar de que el otro me maltrata, me humilla, como decimos en el argot popular, me por debajea con sus palabras, con su trato, yo lo quiero, yo lo necesito, tiene que estar presente en mi vida, me hace falta, sí me daña, sí me da tristeza, sí hay momentos en los que me da coraje, sí hay momentos en los que lo quiero sacar para lejos o la quiero mandar lejos, sí, hay momentos, pero también llegan los momentos en los que necesito escucharlo, así sea para maltratarme y humillarme. Y ese era el caso de ella. Bueno, un día se agarran, se agreden, ella toma un cuchillo, él toma una bandeja refractaria, se la pone en la cabeza, la descalabra. Al verse ella ensangrentado el rostro, coge el cuchillo energúmena y se lo clava en el abdomen, que como ella misma me dijo, gracias a Dios, cogí porque yo volteo a mirar y veo, lo primero que cogí fue lo primero, hubiera visto un tenedor, se lo clavo, pero vi fue un cuchillo pequeño, como de mantequilla, de untar mantequilla, y se lo clavó en el abdomen. Porque si hubiera sido un cuchillo grande, se lo clava y lo mata. Ambos caen inconscientes, póngale cuidado. Ella trata de huir del apartamento, lo apuñala, trata de salir corriendo del apartamento, un apartamento de 250 metros cuadrados, me acuerdo mucho, una cosa gigantesca. De la cocina a la salida del apartamento había que trotar. Y ella dice que ella va saliendo con la intención de huir del apartamento y cae desmayada, pierde el conocimiento frente o junto a la puerta. Ella está botando mucha sangre. Y fue un vecino, escuche, porque las niñas ese día no estaban. Fue un vecino
el que llamó a la policía. ¿Y por qué la llamó? Porque resulta que el vecino salió a sacar su mascota y vio debajo de la puerta un charco de sangre que salía del apartamento. Uy, aquí pasó algo. Y llamó a la policía. Llegó la policía, tuvieron que romper la puerta y abrir. Imagínese la situación tan terrible. ¿Qué sucede? Esta persona, esta señora, inicia un proceso, pero el proceso fue para la hija. Ella hace todo su proceso de separación, se separa, pasan 6 meses, ella está muy tranquila, pasan 6 meses, cortó a este señor de absolutamente todo, empiezan a tener un progreso, una evolución, sobre todo la niña menor estaba muy afectada, empieza a tener una afectación. Por cosas personales de ellos, sobre todo de la niña, ella tenía mucho terror de salir a la calle y no salía. Yo accedí en ese tiempo a llevar el proceso allá de manera domiciliaria. Entonces yo llegaba y con la niña en el estudio, una cosa grandísima, y ahí trabajábamos perfectamente. La niña era feliz cuando yo llegaba, era feliz, se ponía dichosa cuando yo llegaba. Y un día pasaron 5 meses, ya íbamos a cumplir un año. Yo llegué al apartamento, me anuncié, me hicieron seguir y golpeé en el apartamento y no abrían. Llevaba 5 minutos golpeando y no abrían. Yo revisé mi agenda, sería que yo me equivoqué, voy a mirar. No, sí es hoy. Le marqué a la señora al celular, no me contestó, volví a golpear y de pronto una señora con vestido de hacer aseo medio abrió la puerta y me dijo con desconfianza: a la orden. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hágame un favor, yo vengo para el tratamiento de la niña, hoy tenemos taller, tenemos sesión. Ah, sí, señor, no, la niña no está. Ellos ninguno está, yo estoy aquí sola, le toca que usted hable directamente con la señora. Qué raro, bueno, muchas gracias. Yo me fui para la casa. Hermanos, le mandé al correo. En esa época no había todas estas redes sociales, no había WhatsApp, no existía nada de esto. Entonces el único medio era o marcarle al celular o al correo electrónico. Nunca, escúcheme, nunca fue posible contactarla. Nunca, jamás pude. Yo duré más o menos 6 meses tratando de contactarla. Nunca pude. El celular nunca lo contestó. Mensajes le mandé, mensajes de texto, tampoco los contestó. Yo desistí de eso porque, entre otras cosas, ella me había pagado todo el proceso adelantado. Entonces, por lo menos, si no va a tomar el proceso, yo le devuelvo plata. Es lo justo. Nunca la pude contactar. Póngale cuidado. Yo desistí ya de eso, dejé eso así y nunca les volví a ver, nunca volví a saber de ellas. En alguna ocasión fui hasta el apartamento nuevamente y ya no me dejaron entrar. Yo hablé con ahí en portería y me dijeron: voy a anunciarlo, y contestó otra vez según el portero me dijo, no, la señora del aseo, que no, que la señora lo llama. Bueno, mis hermanos, pasaron 7 años. Escuche, pasaron 7 años. Cuando un día, eso fue hace 3 años más o menos, pasaron 7 años. Cuando un día entra una llamada a mi celular y es la mamá de la niña y me está solicitando una cita urgente, necesita hablar conmigo urgente. Bueno, yo accedo a atenderla, yo la atiendo
¿Y cuál creen ustedes que fue la primera pregunta que yo le hice a ella? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué cortó el proceso así? ¿Qué sucedió? Si la niña estaba avanzando, todo estaba avanzando, ¿qué sucedió? Y me dijo varias cosas. La primera, yo nunca le dije a usted, me dice ella, doctor, yo nunca le dije a usted que nosotros asistíamos a una iglesia cristiana, todos con el esposo, muy grande aquí en Bogotá. Eso me impactó, eso me sorprendió. Y allá en la iglesia, a mí me aconsejaron después de separarme que no siguiera ni llevando a la niña ni asistiendo yo a psicología porque la psicología es del diablo. Esa fue una razón. Pero la razón más fuerte fue que a mí me empezaron a llegar mensajes a mi celular de un número desconocido y con el tiempo, con el paso de los meses, me di cuenta que era mi ex esposo. Mi ex esposo. Y yo cuando me di cuenta que era él, lo rechacé y lo ignoré al principio. Pero fue tanta la insistencia que yo un día accedí, me entró una llamada de ese número desconocido y yo accedí a contestar y era él. Y empezó a acercarse de nuevo a mí. Empezó a acercarse de nuevo a mi vida, poco a poco, a enamorarme y a conquistarme, pero yo lo rechazaba, yo lo rechazaba. Pero un día él me escribe y me dice, te invito a almorzar. Y yo le dije, déjeme en paz. Y de tanto rechazarlo, ese día reaccionó y volvió a empezarme a tratar mal como antes cuando estábamos casados. Y me dice esto, doctor, en ese momento yo sentí que algo se encendió nuevamente en mí y otra vez yo le abrí espacio en mi vida. Y como usted me había dicho que uno de los requisitos del tratamiento era que yo no podía, por lo menos no en el, mientras durara el tratamiento, estar con esa persona por mi salud mental y la de mis hijas, pues a mí me dio tanta vergüenza que yo decidí cancelar todo. ¿Cómo les parece a ustedes ese caso? Seguramente de pronto usted lo encuentre extremista, ¿no? Como de película. Hermanos, no se imaginan lo común que es esto. ¿Qué pasó? Ella nunca volvió a vivir con él, nunca, pero sí volvió a tener una relación con él, donde volvió el maltrato, volvió la humillación, ya la violencia física no, pero la más importante y la más poderosa, la psicológica sí. Y así la gobernó todo el tiempo que quiso. Cuando pasan esos 7 años y ella me vuelve a buscar y me está contando todo esto, yo le digo, ¿cómo están sus hijas? Ella me dice, por eso lo estoy buscando. ¿Se acuerda de mi hija, Paula, de 6 años? Ella hoy tiene 14. Acuérdese que estuvimos casi un año en tratamiento, pasan 7, ya tenía 14. Hoy es adicta a la cocaína. Y me acabo de dar cuenta. Me lo contó una compañera del colegio, la confronté y la acabo de meter interna en una institución especializada en eso, pero ella lleva
ya bastante tiempo allá, ya se ha tratado de volar, ya ha intentado quitarse la vida 2 veces y ya no sé qué hacer. Ella en este momento manifiesta ya una afectación mental, ya manifiesta un trastorno bipolar afectivo. Me dicen los médicos que con eso tiene que aprender a vivir porque eso no tiene cura, etcétera, etcétera. Y su hija mayor, mi hija mayor, en este momento tiene 22 años, es lesbiana y acaba de irse para Alemania y ella no piensa volver. Y yo estoy totalmente destrozada porque este hombre me acaba de dejar por una mujer que tiene la mitad de mi edad. Mis hermanos, cuando ella a mí me dice, yo voy a una iglesia cristiana, le pregunté varias veces, discúlpeme a ver si yo le estoy entendiendo. Usted, cuando usted, a ver, su matrimonio duró 14 años, ¿no? Cuando yo la conozco a usted, usted se separa y 14 años ahí duró ese matrimonio. ¿Hace cuánto usted iba a una iglesia cristiana? Me dijo, nosotros asistíamos a esa iglesia hacía 4 años. Discúlpeme, ¿y en esa iglesia usted nunca la pastorearon? ¿Usted nunca comentó el problema? ¿Usted nunca pidió ayuda, orientación? Sí, claro. Sí, a nosotros nos orientaron. Que ese era el esposo que yo había escogido. Y que yo tenía que estar sujeta, sometida. Por eso fue que muchas veces, hoy entiendo que eso fueron violaciones. Sabiendo yo que venía de estar con otras personas, yo permitía que él tuviera sexo conmigo. Me prendió una gonorrea. Hoy vivo con una artritis degenerativa por causa de esa gonorrea. ¿Lo ve? Solo estoy hablando de Efesios capítulo 6, versículo 10. Todo este caso para mostrarles al extremo que puede llegar la vida de un creyente, hermanos, que no toma en serio la palabra y que no dimensiona la profundidad espiritual de la palabra. No es un consejito de la abuela. Mijito, pórtese bien. No, 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 no. En la Biblia no encontramos consejitos y sugerencias de la abuela. Y yo le dije a esta mujer, ¿cómo usted permitió todo esto? Yo lo entiendo desde lo clínico, yo entiendo toda esa parte, pero usted, le pregunta a usted, ¿qué hay en su cabeza? ¿Usted qué ve? Pastor, es que yo siento que sin él no puedo vivir. Pastor, es que yo siento que sin él no soy nada. Y le voy a decir algo típico en hombres y en mujeres, típico de una persona enferma mentalmente, dependiente. Es que me cuesta trabajo pensar tantos años de hogar y de esfuerzo y de matrimonio y dejarlos. Por eso no lo puedo dejar. Ese argumento es típico, típico. ¿Entendemos que estos no son consejos del abuelo? ¿Entendemos que estas no son sugerencias de pórtese bien, papito, para que le vaya bien? Esto es de vida o muerte, hermanos. Y mientras muchos hombres y muchas mujeres están sumergidos en sus luchas y sus hijos están creciendo viendo el maltrato, viendo la humillación, viendo tantas cosas, escúcheme, están sembrando en sus hijos enfermedades mentales. Me dio mucha tristeza escuchar esta situación de esta señora. Y me dijo, yo le dije, bueno, ¿yo en qué la puedo ayudar? ¿Usted por qué me está buscando 7 años después a mí? Me dijo, porque la única persona a la que mi hija menor le aceptó ayuda jamás en la vida es a usted.
Yo la tuve que llevar obligada en ambulancia y con camisa de fuerza a la institución donde está internada en este momento. Estoy pagando 7,5 millones mensuales para poder tenerla allá. No acepta tratamiento de absolutamente nadie y no quiere nada con nadie. Yo estoy desesperada. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Lamento mucho decirle que no le puedo ayudar, porque el caso de su hija se creció. El caso de su hija ya no es de una terapia eh, extramural, ya no es de consulta externa. Su hija necesita estar internada, porque me dijo que llevaba 3 años consumiendo vicio. Yo le dije a ella, mándele a hacer, si no le han hecho exámenes, incluso yo la remití con una orden para que se los hicieran. Mándele a hacer exámenes de sangre, que le hagan de orina y de sangre. Y el examen se lo tienen que hacer estando usted ahí. Ella tiene que orinar delante suyo y llenar el tarro delante suyo. Tiene que ser así. Y examen de sangre también. Ella me contacta más o menos al mes y me dice, le voy a enviar, ¿le puedo enviar los resultados? Yo le dije, sí, claro, envíemelos y yo miro qué sugerencia le puedo hacer. 5 drogas le encontraron en la sangre a esta niña. 5 tipos de droga diferentes. Cocaína, heroína, bazuco, hidrocarburos, que es pegante. Se vino a enterar que chupaba también pegante. Marihuana. Hermanos, cuando dice aquí la palabra fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y entra a hablar de toda la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor, esto no es un consejito. Esto no es un consejito. Le voy a decir otra cosa. Si hay algo que tristemente he tenido yo que ver en mi caminar como cristiano, como pastor y como profesional en la salud mental, es gente creyente con problemas mentales a los que no se les prestó atención, no se les puso un alto cuando se les debía poner y la cosa se terminó creciendo. Es triste ver gente con depresiones crónicas y quedan atrapados en cárceles espirituales. Y en eso he visto pastores también. Es que esto puede atacar a cualquier persona, hermano. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser sobrios. Por eso la sobriedad es importante en medio de los problemas. Por eso la sobriedad, el equilibrio es importante, el equilibrio mental, psicológico, emocional. Es tan importante en medio de las necesidades, de las luchas, de las dificultades, de la escasez económica, del cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental, fundamental. Dios le ayude a usted y Dios me ayude a mí a entender este tema. Grábese esto. En la Biblia no hay consejos del abuelo. En la Biblia hay mandamientos de un padre que desea lo mejor para usted y para mí. No pretendamos pasar por alto, justificándonos. Hermano, ¿usted por qué está desanimado? Ay, pastor, entiéndame. No, por encima de, cuando la gente dice entiéndame, detrás de esa palabra entiéndame está yo me estoy justificando. Pero por encima de eso está la palabra de Dios, iglesia. La palabra de Dios. Por esa razón,
es que hay tanto creyente que por no entender y no seguir esta orden de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, están viviendo una vida donde no experimentan la abundancia y el gozo de Dios en sus vidas. No experimentan el poder y la liberación de Dios en sus vidas. No experimentan el cuidado amoroso y la preocupación amorosa de Dios en sus vidas. No experimentan la ternura y el compañerismo de la presencia amorosa de Dios en sus vidas. No experimentan seguridad en sus vidas. No experimentan una confianza diaria y permanente en sus vidas. ¿Por qué? Porque no se están fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis amados, la palabra es clara. El mandamiento es fundamental. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo hoy. No sé. Y puede ser la situación más terrible. La más terrible que usted se pueda imaginar. Pero Dios la sabe. No sé cuál sea su estado espiritual o emocional. No sé si usted se identifique con este caso que yo acabo de narrar, de tantos que le podría contar. No sé si usted se identifique con el desánimo que se ha mencionado aquí. No sé si usted se identifique con la lucha, el dolor, la tristeza. Yo no lo sé. No sé cuál sea su condición espiritual y tampoco sé cuál sea la condición de su relación con Dios. Lo que sí sé con seguridad, y es lo que yo le puedo mencionar, es lo que dice la palabra, e independientemente de lo que usted esté viviendo, hoy Dios le está llamando no a entristecerse, no a decepcionarse, no a alejarse de Dios y de la iglesia y de la congregación y de la consejería. Y si ya se alejó, lo está llamando a volver. Dios no lo está llamando a alejarse, Dios lo está llamando a fortalecerse en el Señor. Y eso en la vida diaria, cotidiana, significa que empiezo a mirar la situación que sea que yo esté viviendo a través de los ojos de Dios, es decir, a través de la palabra y no de mi alma. Mis amados en Cristo, las clínicas de reposo están llenas de gente que se ha congregado en iglesias por años, de gente creyente, de gente que una vez hizo una decisión por Cristo. Y la pregunta es si el Señor trae libertad. ¿Por qué el Señor permite eso? Con esa pregunta lo estamos haciendo responsable a Él. Y lo que usted permite que pase en su cabeza, en su alma, en sus emociones, en su estado de ánimo, no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Usted, siendo creyente, no llegó a una depresión por culpa de Dios, o porque Dios lo dejó, o por culpa del pastor, o por culpa de los hermanos, porque no lo llamaron, porque no lo pastorearon. Usted llegó a esa situación porque usted lo permitió. Lo que pasa en su alma solo lo decide usted y nada más que usted. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche lo que le digo. Fortaleceos, fortaleza. Esa palabra viene de una raíz griega que es endunamoo, sin H, endunamoo, doble O, y significa fuerza y poder. Cuando dice el Señor a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fortaleceos en el Señor, está diciendo que tenemos acceso a su poder y a su fortaleza. Tengo acceso como hijo de Dios. Tengo acceso. Pero si yo le invito a usted a la iglesia a almorzar y se prepara todo el almuerzo con esmero, y usted llega a la iglesia, se para enfrente de la iglesia, pero no golpea para que se le abra, para que usted tenga acceso al almuerzo que se preparó para usted, ¿cómo espera alimentarse? ¿Cómo espera poder recibir ese almuerzo? Amados, el Señor lo dice de manera clara en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios está golpeando a la puerta de todo aquel que quiere recibirle, de todo aquel que quiere abrir las puertas de su corazón, pero quien las tiene que abrir es usted. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cuando la oveja está bajo ataque, lo primero que hace es cerrar puertas, alejarse de todo lo que le produce alimento espiritual. Por supuesto, la iglesia, el pastor, las enseñanzas y los diferentes espacios. Y empieza a dar marcha atrás. Y no quiere que le hablen, no quiere que le digan, no quiere nada, porque estoy aburrido y estoy cansado, pastor. Usted escoge. En la Biblia es claro, al que aportillar el vallado, lo morderá la serpiente. Dios promete protegernos con su ternura, pero debemos estar bajo su cobertura. Y cuando los designios de su alma son los que empiezan a predominar, usted se sale de la cobertura de Dios, está aportillando el vallado. Por eso dice la palabra en el Salmo 91, debajo de sus alas estarás seguro. Y cuando la oveja se está desanimando y cuando la oveja se está alejando y apartando, Dios con su amoroso cuidado viene y nos llama, viene y nos invita, nos convoca de nuevo y nos dice, ven, ven, no te alejes, ven, ven. Es que estoy cansado, estoy aburrido, estoy así, estoy asá y no quiero que me hablen. Ven. No te hagas daño. Descansa en mí. Ven. Ven. Y el diablo está afuera, esperando para poder morderle. Y el Señor está del otro lado, diciéndole a usted, no te alejes. No te alejes. No te alejes. Mis amados, usted que está escuchando esta enseñanza hoy, tiene una tarea del Espíritu Santo. Va a replicar esta enseñanza. La va a mandar a cuanta persona usted pueda enviarle esta enseñanza. A persona que usted vea que está necesitando, que está pasando una situación difícil, que está pasando un momento duro y difícil, usted se la va a enviar. Eso es un acto de amor. Eso no es solo para usted, no sea egoísta. No se quede con esta enseñanza usted. Compártala. Nunca sea egoísta con la palabra. Amados en Cristo, voy cerrando este tema.
El punto crítico en este versículo 10, porque no hablamos de otro versículo, solo Efesios 6, capítulo 10, está en esto. La fortaleza del creyente no es humana, por eso usted está como está. Pastor, no aguanto más. Pastor, estoy desesperado. Pastor, estoy cansado. Pastor, estoy aburrido. Pastor, estoy hastiado. Me alegra que se encuentre así. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque a ver si de una vez y por todas ve que Dios le está mostrando que usted se ha estado moviendo en sus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Porque el que se mueve en las fuerzas del Señor, dice la palabra, que no se cansarán, correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Entiendo su fatiga. Si yo me muevo en mis fuerzas, yo me voy a reventar. Quizás usted se sienta así y Dios le está diciendo, por eso estás así, porque crees que lo haces en mis fuerzas y no, es en tus fuerzas. Mis amados en Cristo, la verdadera fortaleza del creyente se encuentra en el Señor, en una relación viva y dinámica con Él. El Señor es la fuente de la fortaleza del creyente. No hay otra fuente de fortaleza válida. No la hay, simplemente no la hay. Una de las estrategias del diablo es llevar a la gente a creer que pueden hacer las cosas en sus fuerzas. Por eso cuando viene el desánimo, yo no quiero leer la Biblia, no quiero estudiar, es que hasta la cojo y ni entiendo, es que hasta pereza me da, desidia, ya no quiero, le está ganando ventaja el enemigo y lo único que hay afuera es una serpiente esperando para morderlo y hacerlo daño. Hacerle mucho daño a usted. El Señor nos ayude a entender este tema, iglesia. Compartamos esta enseñanza. Ore y diga, ¿a quién le envió esta enseñanza? Y el Señor le mostrará quién la está necesitando. Amados en Cristo, Dios les bendiga grandemente.